Ruby. El destino de un Grimm capítulo 6. Rompiendo el hielo. Nota de autor. Algo que creo que debería abordar es el comportamiento de Fenrir en el último capítulo para cualquiera que haya sentido que se estaba comportando de forma demasiado hostil. Se sabe que los Grimm canónicamente más jóvenes se lanzan de cabeza a una pelea con un abandono temerario en comparación con los Grimm mayores, que son mucho más inteligentes en su estilo de lucha. Fenrir es un alfa, pero también es bastante joven para ser un Grimm, lo que significa que tiene un gran resentimiento. Un resentimiento que tengo la intención de quitarme con toda la sutileza de un mazo. Como siempre, gracias a todos los que han reseñado, seguido y marcado como favoritos y disfruten del capítulo. Mientras el Beowulf dormía agitadamente en su habitación, Glinda y Ozpin observaban desde una cámara de seguridad instalada en la esquina de su habitación. Ozpin había estado vigilando de cerca al joven Grimm desde el comienzo del día y hasta ahora el joven fauno se había comportado exactamente como él esperaba. Arisco, antisocial y malhumorado, pero no demasiado hostil, y hubo pequeños momentos en los que pareció mostrar cierta amabilidad. Al revisar las imágenes de la cafetería, el director volvió a ver el video de uno de sus estudiantes de segundo año acercándose al Grimm y saludándolo con la mano. Sorprendentemente, el lobo fauno le devolvió el saludo torpemente, lo que le indicó al hombre mayor que los dos se conocían. Tendré que preguntarle a la señorita Escarlatina sobre eso más adelante, podría ser una vía interesante para explorar. Con el rabillo del ojo, Ozpin pudo distinguir el rostro todavía ceñudo de su asistente jefe, mientras observaba las distintas pantallas que retrataban el día del alfa. Supongo que todavía tienes dudas sobre mi decisión de mantener al señor Lupus en los terrenos de la escuela. Glinda, por su parte, simplemente siguió mirando las imágenes de la pelea de los Grimm contra la señorita Schnee con el ceño fruncido por la preocupación. Ella era una de las pocas personas que siempre apoyaría a Ozpin y sus decisiones, pero en el caso de este Grimm con piel humana, tenía algunas pequeñas reservas. Tiene mal carácter, afirmó Glinda con naturalidad. Y parece que no le gusta especialmente estar rodeado de tanta gente en una zona. Ozpin asintió ante la declaración de la cazadora rubia. De hecho, el señor Lupus albergaba mucha ira, lo que supuso que era natural, ya que los Grimm eran conocidos por ser criaturas de anonimato y malicia. Sin embargo, el director vio más que solo ira en el joven lobo fauno. Vio potencial, una oportunidad de cambio en la perspectiva que la humanidad tenía sobre la raza Grimm. La mayoría de los estudiantes que vienen aquí tienen su cuota de defectos y fallas, explicó Ozpin a su compañero profesor. Es nuestro trabajo como profesores ayudarlos a superar esos defectos y convertirlos no solo en mejores luchadores sino también en mejores personas. Glinda permaneció en silencio ante las palabras del hombre de cabello gris y optó por echar un vistazo a los diversos y pesados tomos que se encontraban esparcidos por su escritorio. Todos ellos relacionados con el poco conocimiento que la gente de Remnant tenía sobre sus adversarios más antiguos. ¿De verdad tiene intención de devolverlo a su verdadera forma, señor? Ozpin siguió observando en silencio las imágenes que tenía frente a él, con los ojos yendo de una pantalla a otra mientras Glinda lo miraba interrogativamente. Después de un momento, Ozpin se giró para mirar a la mujer rubia, con el rostro firme mientras finalmente respondía a su pregunta. Haré todo lo que pueda para ayudarlo a recuperar su antiguo cuerpo. Estar en su nueva forma claramente le causa mucho estrés y desde anoche es uno de mis estudiantes. Lo que elija hacer cuando recupere su cuerpo es completamente su elección. ¿Y si decide volver a matar gente? Preguntó Glinda con incredulidad. Ozpin se volvió hacia la pantalla central, con las manos cruzadas frente a él mientras continuaba observando el sueño de los Grimm. Si esto sucede como espero que eso nunca suceda. Pasaron varios días y Fenrir rápidamente se acostumbró a una rutina con la que se sentía semicómodo. Despertarse, vestirse, caminar hasta su primera lección, terminar la primera clase, almorzar, sentarse en otra clase y luego regresar a su habitación y dormir. Durante los primeros días, Fenrir también conoció a algunos de los otros profesores de la Academia Viacon, aunque estaba considerando seriamente si eso era algo bueno o no, ya que todos parecían ser tan raros o excéntricos como su director.
En primer lugar, estaba el profesor de historia de pelo verde y gafas llamado Dr. Oblek, que parecía beber incluso más café que Ospin, y eso era impresionante teniendo en cuenta que siempre que Fenrir veía al director, casi siempre lo veía con una taza en la mano, y el resultado era que el hombre siempre hablaba a 100 millas por minuto y actuaba como si le fuera imposible permanecer en un lugar durante un momento a la vez. Esto en conjunto hacía que fuera imposible seguir lo que fuera que estuviera tratando de enseñarle al vacilante Beowulf. Y luego estaba Godwitch. Fenrir dedujo desde su primer encuentro que era una mujer particularmente dura, pero como pronto descubrió, dura era un eufemismo. Era una opinión que se llevaría a la tumba, pero cada vez que ella lo regañaba por no prestar atención o criticaba su trabajo académico, sinceramente le recordó a su madre. Por siempre se excedía con sus escandalosas historias de bravuconería que siempre ocupaban más tiempo de la clase de lo que probablemente era aceptable, y la profesora de estudios generales, PH, era extraña. No podía explicar por qué, pero siempre que la tenía para una clase, ella siempre se comportaba como si no estuviera completamente presente. Así que un tonto, un bocazas, un chiflado hiperactivo y una reina de hielo. Fuera de las clases, Fenrir mantenía la interacción social al mínimo, por lo que la gente rara vez interactuaba con él. En cuanto al equipo Rubí, los evitaba como a la peste. En un momento dado dio una vuelta por todo el campus solo para evitar pasar al pelirrojo en el pasillo. Cuando regresaba al consuelo de su dormitorio improvisado, pasaba las horas simplemente tumbado en su cama y mirando al techo. Cuando llegaba la noche, miraba por su única ventana para contemplar la luna, lo que resultaba muy relajante. No era una vida emocionante en absoluto, pero los Grimm estaban contentos con ella. Lo que no le gustaba tanto eran las clases en sí y la cantidad de trabajo escrito que se esperaba de él. Porque a pesar de que el Grimm había estado asistiendo a Beacon durante varios días, no tenía ni la menor idea de lo que se trataban las lecciones. Era como si estuviera sufriendo algún tipo de bloqueo mental porque por más que se esforzaba, no podía entender ninguno de los problemas académicos que se le planteaban. Cada vez que un profesor escribía algo en una pizarra o enumeraba varios datos importantes durante una conferencia, todo lo que Fenrir veía eran palabras, números y símbolos que se entrecruzaban entre sí creando efectivamente un espagueti mental en su cerebro. Para decirlo sin rodeos, no entendió nada. En cuanto a las clases de combate, Fenrir no había sido enviado al ring de entrenamiento desde su batalla con la mujer de cabello blanco, en cambio, tuvo la oportunidad de ver a otros humanos pelear entre sí y observar sus estilos de lucha. Lo principal que dedujo de estas observaciones fue que puede haber sobreestimado ligeramente sus posibilidades. Si bien todavía estaba seguro de que podría enfrentarse a algunos de ellos sin problemas, otros estaban realizando hazañas de atletismo y flexibilidad que el Grimm aún no estaba seguro de que fueran físicamente posibles. Algunos se movían tan rápido que eran casi imposibles de ver, y otros eran lo suficientemente fuertes como para crear ondas de choque con cada golpe. Y el nivel de manipulación del polvo que tenían algunos de ellos era simplemente alucinante para el alfa. Desde columnas gigantes de hielo hasta columnas de fuego y tormentas eléctricas salvajes, parecía como si algunos de estos polvillos tuvieran control sobre los elementos mismos. ¿Cómo se supone que voy a competir con algo así? Así fue como a medida que pasaba el día, Fenrir se dio cuenta de que tal vez no era tan poderoso como pensaba. Al menos en esta forma el quinto día, Fenrir estaba completamente exhausto. Los últimos 5 días desde que comenzó a interpretar el papel de Fenrir Lupus habían dejado al Grimm mentalmente agotado y harto de su propia incompetencia. Era de mañana cuando estaba sentado en otra clase de historia con el frenético doctor continuando otra de sus rápidas conferencias, mientras el resto de la clase intentaba en vano seguirlas mientras tomaba notas. Fenrir yacía desplomado sobre su escritorio, con la mente demasiado agotada para siquiera intentar descifrar lo que intentaba grabarse en su cabeza ese día. Su cuaderno estaba frente a él, todavía en la primera página y completamente vacío salvo por algunos garabatos irregulares que alguna vez pudieron haber sido palabras. Se suponía que debían aprender sobre las distintas facciones que componían a los combatientes de lo que los humanos llamaban la Gran Guerra. Fenrir no tenía ni idea de qué era lo que tenía de genial esta guerra.
Pensé que los Dustlings odiaban las guerras, pensó Fenrir mientras miraba al vacío. ¿Qué tenía de diferente esta que la consideran genial? Las orejas del Beowulf se movían constantemente al oír los garabatos apresurados que provenían de su derecha. Fenrir miró hacia la fuente y observó a la hembra de cabello blanco con la que luchó al comienzo de la semana, escribiendo furiosamente en su cuaderno, que estaba mucho más lleno. Desafortunadamente, cuando Fenrir llegó por primera vez al aula del Dr. Oblek, no había prestado mucha atención a dónde iba y una vez más se había sentado al lado de las 4 mujeres que había intentado evitar con todas sus fuerzas durante toda la semana. Todo lo que sabía era que esto no le hacía ningún favor a su presión arterial. Fenrir echó un vistazo rápido al cuaderno de la chica de pelo blanco y se dio cuenta de que las notas de la chica eran mucho más detalladas de lo que él jamás podría esperar. De tamaño pequeño y con letra cursiva, la impresión que daba el libro le decía a Fenrir que la chica era una de las integrantes más estudiosas de la clase y que este tipo de material era mucho más fácil de entender para ella que para él. Mientras Fenrir miraba fijamente su pobre intento de tomar notas, una punzada de irritación se instaló en la parte posterior de su cráneo. Odiaba sentirse así, no solo débil sino también estúpido aparentemente. No era por falta de esfuerzo, simplemente no entendía genuinamente el material que le estaban dando. «Soy simplemente tonto», pensó Fenrir preocupado. «Es simplemente imposible para mí resolver esto por mí mismo». Los jóvenes Grimm son criaturas muy orgullosas, Fenrir no era la excepción. Así que admitir ante sí mismo que este trabajo académico lo superaba no era una buena idea. Fue una píldora amarga de tragar. Al volverse para observar a la mujer, con el ceño fruncido por la concentración, mientras garabateaba furiosamente en las páginas, al Grimm se le ocurrió una idea que, si bien era potencialmente gratificante, también era muy arriesgada. Esta mujer parece entender este tema mejor que yo. Tal vez podría pedirle consejo ante ese pensamiento. Fenrir sacudió la cabeza violentamente. La sola idea de pedirle ayuda a un polvillo era casi inconcebible para el Grimm. Se suponía que los humanos eran sus enemigos mortales, no sus aliados. Pedir ayuda incluso a uno de ellos era una admisión de derrota a los ojos del Alfa. Pero, pensó Fenrir mientras volvía a mirar su deprimente y vacío cuaderno, ¿realmente tengo otra opción ahora? No puedo quedarme mirando a la nada durante el resto de mi tiempo aquí. Más que eso, Fenrir estaba harto de su propia ineptitud. Una parte de él, curiosamente, quería aprender más sobre los humanos y su historia. Después de todo, es una oportunidad de aprender sobre el enemigo, del enemigo. Como Grimm, debería aprovechar esta oportunidad, ¿no? Con su razonamiento seguro, acercó una mano y tocó el hombro de la muchacha vacilante, con un solo dedo con garra. Espero que esto funcione. Wei sintió que algo afilado la empujaba en el hombro. Al girarse para buscar la fuente, sus ojos se abrieron ligeramente sorprendidos por lo que vio, o mejor dicho, por quien estaba tratando de llamar su atención. Era el estudiante de cabello oscuro, vestido de cuero y recién ingresado con el que había luchado a principios de la semana. Después de ese día, los miembros del equipo Rubí regresaron a su dormitorio y discutieron brevemente cuáles eran sus opiniones sobre el chico nuevo, como lo había dicho Jan. Su líder Ruby parecía un poco asustada por él, lo que sorprendió al resto del grupo. Cuando se le preguntó por qué, Ruby les contó que en su primera clase no había hecho nada más que mirarla fijamente durante la mayor parte de la lección. Ante eso, Jan se ofreció a ir a buscar al hombre extraño y enseñarle a ocuparse de sus propios asuntos para su hermana menor, pero la pelirroja rápidamente rechazó la oferta de su hermana mayor con una explicación apresurada de que técnicamente no le había hecho nada y, como tal, Jan solo lo estaría agrediendo sin una buena razón. Blake hizo un comentario sobre cómo parecía ser extrañamente evasivo con los 4. Mientras sus compañeros de equipo habían estado preocupados, la chica de cabello negro había notado cómo el lobo Faunus los vio rápidamente al otro extremo del pasillo en el que estaban y rápidamente caminó alrededor de la mitad del terreno de la escuela solo para evitar pasarlos en el pasillo. Jan añadió su opinión, afirmando que parecía estar anormalmente callado y, tras confirmarlo con el resto de su equipo, ninguno de ellos lo había oído hablar.
Weiss fue la última y, en lugar de enumerar lo que había notado sobre él en el aula, les informó de lo que vio durante su breve enfrentamiento. Durante su ataque final, Weiss pudo ver, claro como el día, la furia cruda y desenfrenada que ardía en sus irises de medianoche mientras le gruñía y rugía como un animal salvaje. Teniendo en cuenta todo esto, el equipo decidió que el nuevo estudiante era extraño, y que si parecía tan decidido a evitarlos, entonces probablemente no deberían provocarlo intentando hablarle. Por lo tanto, era extraño que la persona en cuestión estuviera ahí, dándole una palmadita en el hombro a Weiss e intentando llamar su atención. Por supuesto, lo que el Grimm no se había dado cuenta fue que en su prisa por llamar la atención de la chica, puso demasiada fuerza en su golpecito, casi causando que sus uñas más afiladas que el promedio perforaran el omóplato de la hembra. ¡Ay!, exclamó Weiss mientras se giraba por completo para encarar al Grimm, con la mano ya echada hacia atrás como si hubiera tocado una barra de hierro al rojo vivo. ¿Te importa? Estaba intentando estudiar antes de que casi me empalaras con esos cuchillos tuyos. Dios mío, y yo que pensaba que me irritaba fácilmente. Fenrir estaba realmente impresionado, sentía que no había sido desafiado directamente de esta manera en mucho tiempo. Personas como Glinda y los profesores simplemente le lanzaban amenazas apenas veladas. Sin embargo, esta chica claramente no estaba bromeando. Podía respetar eso. Al menos cuando no estaba dirigido a él. Al estar tan cerca del lobo fauno, Weiss pudo analizar más de cerca las características del recién llegado. No estaba tan pálido como se veía en su primer día, lucía un poco más de color en sus mejillas, pero aún tenía un tono de marfil similar al de ella. Su cabello era un lío negro enredado que tenía poco o ningún estilo, ya que simplemente se posaba sobre su cabeza, y su uniforme parecía no haber sido planchado ni una vez y su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello. Y su chaqueta prácticamente se estaba cayendo a pedazos por las costuras. Pasaron varios momentos tensos mientras Fenrir simplemente miraba a la chica de cabello blanco mientras ella se impacientaba cada vez más con su silencio. Bueno, espetó ella, ¿qué quieres? Fenrir se dio cuenta sobresaltado de que, una vez más, le estaban pidiendo que hablara. Sus cuerdas vocales se estaban acostumbrando lentamente a la nueva forma de comunicación, mientras practicaba para sí mismo en su habitación por la noche. Todavía le dolía como un cuchillo cuando intentaba incluso formar una frase sencilla. Así que, para ayudarse, hizo un gesto primero hacia el cuaderno de la mujer y luego hacia el suyo. Ayúdame, no, entiendo. Su voz sonaba ronca y desgarrada. Era muy desagradable para los oídos de la heredera, pero al descifrar lo que acababa de decir el hombre, Weiss solo pudo inclinar la cabeza confundida. ¿Necesitas ayuda? El lobo fauno decidió simplemente asentir ante la pregunta de la niña. Weiss no pudo evitar soltar una pequeña burla, pensando que el hombre debía estar jugando con ella de alguna manera. Es la Gran Guerra, le explicó. Todo humano y fauno vivo sabe al menos lo básico sobre los eventos que ocurrieron durante esa era. Bueno, mujer, no soy ninguna de esas cosas, pensó Fenrir con amargura. Mientras el fauno continuaba en silencio, Weiss se encontraba cada vez más asombrada. ¿De verdad no sabe nada sobre la Gran Guerra? Weiss bajó la mirada hacia su cuaderno y se dio cuenta de que lo que al principio había pensado que eran garabatos infantiles en la parte superior de la página, en realidad se suponía que eran palabras que habían sido horriblemente mutiladas por un estilo de escritura demasiado torpe. ¿Sabes escribir?, preguntó Weiss inconscientemente en voz alta. Fenrir visiblemente hizo una mueca ante esta pregunta y comenzó a cerrarse sobre sí mismo y su cola comenzó a balancearse con agitación. Su humillación aumentó gradualmente cuando se dio cuenta de lo tonto que debía verse ante la chica. Gruñendo levemente, Fenrir agarró su cuaderno y se arrastró hasta el borde de su escritorio. Esta fue una idea estúpida, pensó miserablemente, sus ojos comenzaron a arder por alguna razón. Nunca debí haberle pedido ayuda a un Dustling. Weiss observó cómo el fauno cerraba los ojos con fuerza y agarraba con fuerza su libro. Una pequeña punzada de culpa le golpeó el pecho mientras veía al hombre más grande casi encorvarse sobre sí mismo.
Aparte de lo que Ruby les había dicho, en realidad no había hecho nada que justificara su desagrado, a diferencia de Cardin y su pandilla de matones, y parecía como si realmente hubiera estado pidiendo ayuda. Aunque eso planteó la pregunta de si no sabía nada sobre historia básica, entonces ¿qué había estado haciendo durante los últimos 17 o 18 años de su vida? Al observarlo, Wei sintió esa punzada de culpa nuevamente mientras el hombre vestido de cuero miraba la pizarra al frente de la clase, y sus ojos seguían vagando por el mismo lugar una y otra vez, como si intentara desesperadamente memorizar las palabras escritas allí para ver si algo se pegaba. Suspirando levemente para sí misma, Wei se acercó al fauno. Después de todo, pensó para sí misma, le prometí a Ruby que intentaría ser más amable. Oye, la cabeza de Fenrir giró bruscamente para ver que la mujer de cabello blanco se dirigía nuevamente a él. Se tensó ligeramente, esperando que lo menospreciaran nuevamente. Lo siento, parecí grosero cuando solo pediste ayuda. Weiss le ofreció una sonrisa de disculpa al confundido fauno. Si aún lo quieres, puedo ayudarte con lo que sea que estés luchando. Fenrir estaba más que estupefacto. En un momento esta mujer lo miraba con desprecio porque no sabía escribir y al siguiente se ofrecía a ayudarlo. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza mientras un pensamiento deprimente resurgió en su cabeza. Soy tonto. Weiss, sorprendentemente, sonrió suavemente mientras decidía aliviar las preocupaciones del hombre. A su manera, por supuesto. Bueno, sí, eso es obvio. Ante eso, el fauno le lanzó una mirada que simplemente gritaba le pido perdón, pero ella rápidamente siguió con pero la gente puede cambiar, créeme que lo sé, la gente puede cambiar. Fenrir repitió esa frase en su cabeza, sin entender del todo su significado, pero en ese momento no estaba dispuesto a cuestionarla. Había pedido ayuda y se la estaban dando. Eso fue suficiente para el aliviado Beowulf. Antes de empezar la chica interrumpió los pensamientos de Fenrir. Supongo que no tienes idea de quién soy, ¿verdad? La pregunta parecía bastante inocente, por lo que Fenrir simplemente negó con la cabeza y la chica soltó una risita. Luego hizo algo que al Green le pareció extraño. Extendió una pequeña mano frente a su rostro. Nieve blanca. Después de un momento de mirar fijamente la mano que le ofrecía la chica, parpadeando como un búho, Fenrir finalmente tomó la iniciativa y tomó la mano de la chica. No fue en absoluto un apretón de manos, su guante mucho más grande simplemente estaba sobre la mano de ella, pero al menos lo estaba intentando. Fenrir, Lupus, fue como si una pared de niebla se hubiera levantado de la cabeza de Fenrir. Weiss, como pronto había descubierto, era en realidad una excelente profesora. Si bien era estricta y absolutamente inquebrantable en su tono de autoridad, también era muy paciente con él y siempre que no lograba resolver algún problema o fecha, ella se lo explicaba con gran claridad. Incluso lo ayudó con su escritura, enseñándole a no agarrar el bolígrafo con demasiada fuerza ni a tratar de atravesar el papel con el bolígrafo, sino a utilizar trazos ligeros y delicados que se deslizaran por la superficie de las páginas. Todavía era un desastre, pero al menos ahora era algo legible si uno entrecerraba los ojos. Y una vez que empezó a encontrar su lugar, Fenrir se sintió cada vez más fascinado por el tema de la historia humana. Aparentemente, la Gran Guerra no se llamó así porque fuera algo bueno que la gente disfrutara, sino porque había sido una batalla sangrienta, un conflicto civil violento tan grande, tan feroz y tan duradero que eclipsó por lejos cualquier guerra que la precedió o incluso la siguió. Es realmente impresionante que los humanos hayan tenido tiempo de luchar entre ellos, además de luchar contra mi especie. Así que Fenrir, Weiss se dirigió al lobo Faunus mientras terminaba de escribir otra anécdota en su tercera página, que ya estaba casi llena. Enseñarle había sido una experiencia sustancialmente más placentera que enseñarle a su líder. Por un lado, parecía como si el hombre realmente estuviera escuchando lo que ella le decía, absorbiendo la información como una esponja una vez que comenzaba a adentrarse en ella. Además, la expresión de su rostro cada vez que descubría algo por sí solo era divertida por lo infantil que parecía en su rostro. ¿Cuáles son los nombres de los 4 reinos del remanente? Fenrir pensó por un momento antes de responder con renovada claridad.
Vale, Vacuo, Mistral, Atlas, pero en aquel entonces, Atlas se llamaba. Mantle Fenrir señaló cada uno de los 4 reinos en el mapa al frente del aula, mientras decía el nombre de cada uno. ¿Y quién estaba del lado de quién durante la guerra? Nuevamente pasó un breve momento de silencio antes de que Fenrir respondiera con confianza. Mantle y Mistral trabajaron juntos contra Vale y Vacuo. ¿Y dónde terminó finalmente la guerra? Pausa. Isla Vital, Vale y Vacuo ganaron la última batalla. Un tratado se firmó, un tratado en la isla que puso fin a la guerra. Weiss asintió con satisfacción. Era solo lo básico, pero era un gran avance con respecto a lo que sabía antes. Es decir, nada. Muy bien, Fenrir. Weiss le ofreció al adolescente de cabello negro una pequeña sonrisa mientras se masajeaba la garganta después de hablar durante tanto tiempo. Fenrir sintió que su rostro se contraía de manera extraña otra vez, pero desapareció tan rápido como llegó. Un minuto después sonó la campana que indicaba el fin de la clase. A Fenrir le pareció que el tiempo había pasado mucho más rápido de repente. Podría haber jurado que estas clases se sentían mucho más largas cuando él se quedaba sentado allí sin hacer nada. Rápidamente, Weiss y Fenrir guardaron sus cosas en sus respectivas bolsas y se dirigieron hacia la salida. Weiss se detuvo en la puerta, esperando a sus compañeros de equipo. Fenrir, aunque no estaba tan aprensivo como antes de hablar con Weiss, todavía no se sentía con ganas de hablar con el resto del grupo de 4. Especialmente con el pelirrojo. Yo simplemente, no puedo. Sin embargo, mientras continuaba caminando hacia la puerta, se giró brevemente para mirar a Weiss a los ojos. Gracias, pronunció casi en silencio. A pesar de todo, Weiss lo escuchó claramente y asintió con la cabeza. Otra leve sonrisa se dibujó en su rostro. Con eso, Fenrir se giró y caminó hacia la cafetería, ahora sintiéndose un poco menos estresado de lo que había estado al comienzo del día. Mientras tanto, frente a su escritorio, el Dr. Oblek observó al Green disfrazado salir de su aula. El profesor de cabello verde sonrió para sí mismo mientras se giraba para escribir un mensaje en su pergamino. Bueno, ahora parece que nuestro pequeño Grimm finalmente está comenzando a acercarse a los demás, pensó Oblek mientras enviaba su mensaje al profesor Spin. Es posible que realmente tenga algo de razón, señor N.A. Fenrir está empezando a salir lentamente de su caparazón peludo y a hablar con la gente. No te preocupes, hablará con Ruby, solo tiene que armarse de valor primero.